Muy buenas tardes para todas, madres comunitarias y madres FAMI. Bienvenidas a este segundo espacio de cualificación al talento humano, en este caso desde el área psicosocial para el contrato 159 y 160. Para esta oportunidad, Jessica Paola Arias, psicosocial, que acompaña de manera directa el municipio de Frontino, y mi coequipera Isabel Cristina, quien acompaña los otros municipios del contrato 160, occidente medio del departamento de Antioquia. En esta oportunidad, como se los habíamos planteado de manera antecedida, nos concordó la solicitud del espacio para hacerlo sincrónico con una cualificación a el equipo interdisciplinario de algunas de ustedes en el centro zonal del municipio de Dabeiba. Por ello, entonces se nos limitaba un poco llegar al tiempo que tenemos estipulado para estos procesos de cualificación los días viernes. En aras de dar cumplimiento al proceso de cualificación desde nuestro componente, queremos entonces o quisimos continuar con el espacio, pero que ustedes pudieran hacerlo de una manera asincrónica, y por ello le solicitamos pues como mucha responsabilidad frente al proceso. Es un espacio que estamos generando para ustedes con el material previsto, con los insumos necesarios y por supuesto pues con el tiempo destinado y autorizado por la coordinación. En aras de este control, les solicitamos amablemente se registren, hagan su registro de asistencia, que lo hagan al final, porque en este apartado es donde tenemos como las observaciones generales o las preguntas que ustedes puedan generar. Por mi parte, en el mes pasado, en el mes de febrero, cuando hablamos de todo el proceso de caracterización, traté de manera individual dar la respuesta a los requerimientos que ustedes manifestaron sobre el diligenciamiento, las formas o los mecanismos que se iban a utilizar para sistematizar la información. Entonces por eso les solicitamos pues mucha responsabilidad al respecto y que ojalá pues lo hagan al final para poder manifestar estas situaciones. Si de pronto ya lo hicieron, entonces la idea es que no nos dupliquen pues el registro, porque no es el caso, pero sí que procuremos entonces en un apartadito o en un tercer link que les compartimos, que sería como el proceso, digámoslo así, de retroalimentación. No lo veamos como una evaluación, sino como una retroalimentación a este proceso de cualificación que estamos empleando. También vamos a dejar o dejamos un apartado específico para manifestar las situaciones, que no es obligatorio, pero que sí pues es muy oportuno para nosotros conocer los aspectos que ustedes consideran en que quedaron dudas, quedaron vacíos, de pronto no lo manifestamos, y que nos ayude a llevar o a realizar un proceso efectivo, más teniendo en cuenta que lo que vamos a trabajar en el día de hoy puede tornarse un poco no digamos confuso, sino que cada vez se pueden dar unas situaciones diferentes y esto a su vez requiere de unas actuaciones distintas, o podemos presentar dudas en el momento en que se vivencie esa situación. De acuerdo entonces a el plan de cualificación de parte del equipo psicosocial, tenemos para el mes de marzo abordar con ustedes el protocolo de actuaciones ante alertas de amenazas, vulneración e inobservancia de derechos y sus respectivas rutas. Este es entonces un protocolo construido de manera previa por la corporación, suministrado a ustedes ya de manera física, y entonces tenemos como objetivo fortalecer al talento humano en este protocolo de actuaciones. Es una responsabilidad de nosotros como corporación, específicamente de nosotras como psicosociales, que ustedes reciban este proceso de cualificación y que sea aterrizado a la realidad que tenemos en cada uno de los municipios. Sin embargo,
queremos aprovechar este espacio y ustedes saben que cuando lo hacemos de manera sincrónica se generan unos espacios específicos para otras observaciones o para algunos asuntos varios que se requieren en el mes que está transcurriendo, y en ese sentido es la conformación del Comité del Control Social. Entonces, madres comunitarias y madres FAMI, muy importante que ustedes tengan claro que nosotros como EAS, hacemos una jornada de socialización de los servicios. Estas se dan de diferentes maneras o de diferentes formas. En el caso puntual, como ejemplo de Frontino, se realizó a través de la Mesa de Infancia y Adolescencia, donde dimos a conocer, de acuerdo a la guía sugerida de ICBF, dónde estamos, cómo lo estamos haciendo, con qué contamos, dar a conocer la corporación como tal y dejar pues como asentadas las articulaciones que vamos a procurar hacer en pro de que mejoren todos estos componentes de calidad en cada una de las ODS y de manera general en cada uno de los contratos. En ese orden de ideas y en consecuencia con esto, debemos entonces durante este mes realizar la conformación del Comité de Control Social. Para quienes de pronto yo ya he iniciado a acompañar de manera presencial con los padres, saben que lo estamos haciendo, estamos dando la sensibilización frente a este aspecto de control o de equipo pues que hace la veeduría dentro del servicio o dentro de cada unidad. Y para quienes no se acompaña de manera presencial, entonces igual pues se solicita que hagamos la sensibilización, y esto hace parte de esa socialización inicial del servicio a nuestros participantes, a nuestros niños, niñas y a sus familias. Yo ya les compartí a ustedes el formato, no ha tenido ninguna actualización. Recuerden que debemos de tener un representante o líder y un secretario, y que busca entonces hacer este control al proceso de servicio de manera integral. Nosotros como corporación debemos, a partir de esa conformación de cada uno de los comités, entregarles a ustedes de manera previa un plan de verificaciones, es decir, donde se les va a indicar a cada uno de ustedes en la primera verificación, en la segunda, en la tercera, qué es lo que se va a verificar. Puede ser que de acuerdo a la unidad de servicio hayan algunas variaciones por las mismas necesidades, ¿cierto? Pero digamos que este es como un bosquejo inicial, o es ese plan, digamos, general, y ya cada unidad de servicio, si requiere hacer unos ajustes, entonces lo hace de manera particular. Pero que ustedes tengan claro que van a tener como una carta de navegación frente a este aspecto para hacer ese proceso de verificación con ese comité. Reforzarles también la importancia de que a partir de esta creación del comité tengamos o trabajemos de manera enfática también en la utilización del buzón de sugerencias como otra de las manifestaciones de parte de nuestras comunidades frente a lo que nosotros estamos ofertando desde los diferentes perfiles, bien sea pues ustedes como madres comunitarias, madres FAMI, o nosotros como equipo de integralidad, o la parte administrativa, o el proveedor de los alimentos. Bueno, sabemos que hay que reforzar con las familias el empleo o la utilización de este recurso. Espero entonces mucha diligencia en el proceso. Cada unidad de servicio tiene que tener su comité, y si pueden y hay obviamente disposición de parte de las familias tener 3 personas, sería pues maravilloso, para que si en algún momento una de ellas no puede asistir, pues entonces no quedemos con una sola persona, sino que tengamos esa segunda opción. Entonces les recuerdo, la idea es que con el reporte del RAM llegue también entonces una copia o escaneado, y ustedes queden con la original, porque es una de las solicitudes o de los documentos que debemos de tener en cada unidad de servicio, este insumo tan importante para hacer veeduría a los procesos que se están realizando.
Continuando con esto y en concordancia con lo que venimos haciendo e identificando a partir del proceso de caracterización de los niños y las niñas que atendemos, también con los padres de familia de manera presencial y de manera virtual, trabajamos durante este mes las rutas de atención. Entonces, con ellos de manera específica, las rutas de atención, sea para niños, niñas o adolescentes, y ellos pues como adultos. En este caso con ustedes, entonces sería de manera específica el protocolo de actuaciones ante alertas de amenazas, vulneración e inobservancia de derechos y sus respectivas rutas, cómo lo activamos. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes tienen de manera física ya este protocolo. No es un documento muy extenso porque no se trata de tener un documento extenso, pero sí que recopile de manera puntual las actuaciones que debemos de tener dentro de cada una de las unidades. Como objetivos específicos, entonces vamos a tener sensibilizar al talento humano en relación a la importancia de la activación de estas rutas. Es algo que venimos dialogando con las familias y por supuesto también con las madres comunitarias desde esta formación a familias, para que ellos se sensibilicen un poco frente al rol que ustedes tienen, porque a veces nos pueden a nosotros señalar ante las actuaciones que hacemos. Por eso es importante que ellos también lo conozcan, lo reconozcan e identifiquen ese rol que nosotros tenemos como funcionarios y que sí o sí debemos activar cuando presenciemos una situación de estas. Brindar formación al talento humano en relación al protocolo de detección e intervención en situaciones de amenaza, vulneración e inobservancia de derechos de los niños y las niñas. Realizar la verificación del cumplimiento, obviamente, de estándares de calidad en relación al componente de familia y comunidad. Pues como responsables de manera inicial tenemos a la coordinación técnica y en este caso a las psicosociales para cada uno de los contratos. La idea es entonces que nosotros pues tenemos este primer acercamiento a través de la cualificación, pero como les decía al inicio, este es un proceso que se puede dar de manera permanente, porque si bien hoy se nos pudo presentar una situación en uno de nuestros municipios y puede ser muy similar a la que nos pase en 1 o 2 meses, similar en cuanto a la activación que tengamos que hacer, pero digamos que las personas que están alrededor de ellas pueden tornarse totalmente distintas y esto puede cambiar la dinámica del proceso que venimos realizando. Yo en el espacio que estoy haciendo de manera presencial y por solicitud de ustedes mismas, he tratado también de abordar un poquito el tema de la póliza, porque podemos identificar de alguna manera una resistencia en algunas de las familias frente a la activación o la disposición de ella, pero sentimos que es un poco más por el desconocimiento. Entonces, sensibilizar frente a esto, darles a conocer el empleo, la utilización que podemos generar, nos permite a su vez que cuando suceda una situación donde tengamos que activar una ruta, ellas sean un poco más, que nos permitan un poco más el acercamiento, no para señalar, no para revictimizar, no para ondear en la situación, pero hacer lo que debemos hacer. En este sentido, entonces, es muy importante que ustedes reconozcan y tengan claro estos 3 pasos que estamos visualizando. El primero es que vamos a tener una identificación de signos y síntomas de alerta, de amenaza y de vulneración e inobservancia de derechos. En ese sentido, los profesionales, los agentes educativos, madres, padres comunitarios o cualquiera de las personas que interactúe con los niños, niñas y las mujeres gestantes usuarias, debemos conocer e identificar los signos o síntomas a nivel físico y psicológico, es decir, en el aspecto comportamental también y emocional, que puedan indicar algún tipo de amenaza, vulneración o inobservancia de estos derechos. Ahorita entonces vamos a tratar de hacer un encuadre frente a estos posibles signos o síntomas que podamos identificar. Igual yo sé que desde la parte de interacción, desde la cotidianidad, desde el tiempo que permanecen los niños con ustedes, digamos que casi que en automático reconocemos cuando hay cambios significativos en ellos.
Pero no por esto entonces debemos de hacer el reencuadre frente a esta situación. Como segundo tenemos la notificación, si ya identificamos, algún tipo de esos síntomas o de esos signos, el segundo paso sería la notificación por parte del talento humano, de la UDS, en este caso ustedes en cada una de sus unidades de servicio, de la alerta identificada. Entonces, cuando yo reconozco en ese primer paso esa situación, debemos entonces informar inmediatamente al coordinador de la unidad de servicio y al profesional psicosocial. Obviamente, si logramos activarlo por un lado, entonces digamos por la coordinación, entonces ella inmediatamente va a comunicar al psicosocial o viceversa, ¿cierto? Pero estas serían las dos personas que deben de iniciar el proceso frente a ese paso 1 que ustedes identificaron, ¿cierto? Para que seamos muy claros en este proceso, porque a veces nos saltamos los conductos y eso hace que se altere no solo la información, sino que también se retrase el proceso de atención. De igual forma, ustedes como madres comunitarias o madres FAMI inmediatamente identifican y comunican y deben de reportar en el cuaderno de novedades o en el registro de novedades, como ustedes lo manejen, ¿cierto? Entonces, se presentó esta situación, identifiqué esto, ustedes hacen el relato y comuniqué a través de a esta persona, a este perfil, ya que el otro perfil, por ejemplo, en ese momento no le ingresaban las llamadas. Puede suceder porque estemos viajando, porque estemos en una unidad de servicio en la zona rural y ustedes necesitan una respuesta inmediata o casi que inmediata. Entonces esto hace que nosotros, al tener el registro, dejemos muy claro qué fue lo que pasó y cómo lo activé. Ese sería entonces el segundo paso. Llevamos el primero, identificación de signos y síntomas. Y el segundo, reporté a mi coordinador o a mi psicosocial si con coordinación no puedo, y hago el registro en las novedades, ya como yo lo manejo. El tercer paso entonces que nosotros activaríamos o que generaríamos sería el análisis de la situación y decisión de activar o no la ruta integral de atenciones en casos de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos. ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes comunican al equipo, a la coordinación técnica o digamos al psicosocial y ya entre nosotros de manera interna nos comunicamos, debemos de generar un espacio con el resto del equipo interdisciplinario, que sabemos que no sería entonces solo la coordinadora y solo el psicosocial, sino que estarían estos otros actores que hacen parte de la integralidad, incluso esa madre comunitaria, para realizar un análisis conjunto de las acciones a desarrollar de manera inmediata. Entonces, teniendo un análisis y un concepto desde esa integralidad, se pueden tomar decisiones más acertadas frente al proceso. Y que esto claramente va a depender, madres comunitarias y madres FAMI, de cómo se dieron las cosas, de que analicemos cómo llegó la madre comunitaria a la información, cuál fue el rol que ejerció en ese momento, cuáles fueron las manifestaciones, si fueron físicas, si fueron, ¿cierto? Dependiendo de todo esto es que vamos a determinar el qué hacer y hacia dónde acudir o a quién debemos acudir. Para eso entonces, de parte de ustedes, lo más importante en este caso es que ustedes reconozcan o que ustedes recuerden, que ustedes encuadren sobre algunos signos y síntomas que debemos tener en cuenta en la identificación de algunas alertas. Yo lo dialogaba con algunos en una formación a familias de manera presencial y es que todos tenemos que estar alertas ante las diferentes manifestaciones de nuestros niños y nuestras niñas. Pero nosotros desde este contexto de atención debemos de ser muchos más cautelosos quizás. Signos y síntomas entonces, tenemos a nivel físico, moretones, laceraciones, abrasiones o cicatrices, mordeduras, quemaduras y escaladuras, fracturas, lesiones viscerales o de otros órganos internos, lesión neurológica, lesión en la cabeza, otras lesiones.
¿cierto? Algunas pueden ser visualmente fácil de identificar, pero algo otras son un poco más difíciles, pero digamos que se puede identificar a través del diálogo, no necesariamente con el niño, perdón, puede ser incluso con las mismas familias. Vámonos a un ejemplo, lo que nos mencionan de los lesiones de los órganos internos. Bueno, ¿y cómo así? ¿Eso con qué? ¿O yo cómo me voy a dar cuenta de eso? En una conversación con la madre o con el mismo niño, a mí no me pueden tocar acá porque es que cuando yo tenía o hace no sé cuánto, pasó esto y entonces a mí me quedó doliendo mucho por esa situación que viví. Ese diálogo nos puede llevar a reconocer que hay una situación detrás de ese niño o de esa niña, o que hubo una negligencia, por ejemplo, en el proceso de atención, y eso dio pie para que a esa niña no se le quitara nunca el dolor de sus costillas, por ejemplo. A nivel psicológico, alteraciones en el desarrollo motor, del lenguaje y a nivel cognitivo, problemas de control de esfínteres. Sabemos que esta es una situación que en ocasiones nos puede pasar dentro de los hogares comunitarios, que ya hubo un control prolongado y de un momento a otro, digamos que se devolvió, se retrasó el proceso avanzado. Actitud silenciosa y tristeza sin motivo aparente. Apatía, inhibición en el juego. Sabemos que de acuerdo a la edad cronológica o a la edad de desarrollo en la que están los niños que atendemos, esto debe ser una alarma súper grande, que no haya disposición para el juego. Trastornos de la alimentación y del sueño, pesadillas recurrentes, trastornos de conducta, retraimiento. El niño retraído es el que es aislado, el que no le gusta, el que no le agrada, el que pone una barrera para realizar cualquier tipo de acción, de juego, de proceso que requiera interacción. Comportamientos agresivos, negativistas, hiperactividad o falta de atención. Reacciones de ansiedad, temor o de miedo ante estímulos sociales, aislamiento familiar, social o comunitario. Entonces, nosotros podemos tener en nuestras unidades de servicio los dos escenarios. Podemos tener el niño que era totalmente sociable, que interactuaba, que era alegre y que empieza a cambiar, ¿cierto? Ese digamos que es el más fácil de identificar porque, venga, yo veo hace una semana al niño de esta y de esta manera, que él no era así, digamos que es la más sencilla. Pero cuando nos ingresan estos niños nuevos, que estamos empezando a conocer el contexto individual, pero también el familiar, empezamos, digamos, a diligenciar el proceso de caracterización, el proceso de matrícula, todo esto que se hace de manera inicial, y a medida del proceso de atención empezamos a identificar algunas conductas que no son ajenas para ustedes de acuerdo a la edad. Ustedes interactúan o han interactuado con muchísimos niños y con muchísimas realidades y con muchísimos tipos de familia, y internamente pues esa funcionalidad ustedes la conocen mucho. Entonces eso les permite a ustedes también, aunque ese niño es nuevo y es diferente, para ustedes reconocer ese diferente o esa palabra diferente hasta cuándo es normal o hasta cuándo puede ser un ejercicio de condicionamiento del niño, porque no apruebo de manera personal el tema de la manipulación. Es un concepto que utilizamos en la cotidianidad, es que me está manipulando, pero para la edad de los niños que atendemos, su cerebro aún no le permite reconocer esa, digamos, esa funcionalidad de la vida, y es el ejercicio de manipulación. Eso no nos da, digámoslo así, es más al interior de las familias que sucede, que le suscita al niño tener unos cambios en sus comportamientos. A nivel sexual, lesión genital, anal o perianal, por ejemplo, hematomas, laceraciones, hinchazón, juegos sexuales constantes con otros niños o niñas, juguetes o con su propio cuerpo, desconfianza, temor o rechazo, especialmente hacia las personas adultas. Vuelve y aparece la dificultad para el control de esfínteres una vez logrado, dificultades en el aprendizaje, del control de impulsos
y en su autocuidado, problemas para dormir, pesadillas o terrores nocturnos frecuentes, problemas de atención y concentración, conductas hiperactivas, ansiedad y dispersión. Cuando nosotros identificamos algún tipo de situación sexual o una violencia, pues una presunta situación de violencia sexual, yo sé que nosotros somos un poquito más, digamos, prudentes ante esa situación, pero es a lo que más debemos prestarle atención, porque nosotros como madres comunitarias podríamos ayudarle a esa familia a reconocer lo que está pasando, porque tristemente, y como también lo he mencionado desde la presencialidad, sabemos que las situaciones de violencia sexual se dan demasiado al interior del hogar. Y muchas veces no es que las familias no quieran creerle a los niños, sino que no ven en esos roles una situación como esas, o pues no se alcanzan a dimensionar que esa persona que hace parte de su familia, que aporta económica y emocionalmente, pueda llegar a actuar de esa manera frente a nuestros niños y niñas. Entonces puede que a ustedes llegue una mamá, una abuela, una tía: estoy muy preocupada, el niño está de esta manera, se siente de esta manera, pero no ha pasado nada de manera interna en la casa. Nosotros o mi pareja y yo no hemos tenido dificultades, estamos bien, tenemos, digamos, cubiertas nuestras necesidades básicas. Entonces ahí nosotros, desde este proceso de cualificación y todo lo que les da a ustedes la experiencia y la permanencia constante con estas familias y con estos niños y con muchos niños a través del tiempo, les van dando a ustedes herramientas para reconocer que posiblemente mamá o tía o abuela no está visualizando una situación a nivel sexual que puede estar pasando con esta niña, con este niño. Entonces vuelven y aparecen estos síntomas o estos signos que nos pueden generar una alarma a nosotros. Y que puede ser que en el camino, pues digamos, no era finalmente eso, pero he ahí la importancia de yo reconocer los signos, las alertas, reportar y que el equipo en consenso analice la situación y tome decisiones al respecto. ¿Cómo actúo yo ante esta situación? Encontramos entonces finalmente que también pueden haber situaciones o signos específicamente para la omisión o negligencia. En la omisión o negligencia podemos encontrar como signos que no se proporcionan las necesidades básicas: comida, ropa adecuada, niños que nosotros visualizamos que llegan al hogar con el uniforme del día anterior o quizás más deteriorado, con olores que inevitablemente van a ser incómodos tanto para los niños como para ustedes, infestaciones recurrentes o persistentes, como el tema común de los piojos, que en algunos niños obviamente esto genera una alteración no solo física, sino también emocional. La falta de higiene, pues que es muy visual reconocerla, y que en este caso es una omisión, no es una negligencia, porque es un ejercicio pues que los niños apenas están instruyéndose frente a esto. Ropa inadecuada para las condiciones climáticas, alimentación o hábitos y horarios inadecuados, explicación inadecuada de la inasistencia. Esto es una omisión o una negligencia. Cuando estos papás pues pasan 4 o 5 días y no reportan absolutamente nada frente a la situación de los niños. La enfermedad crónica sin seguimiento médico regular. No se garantiza el acceso a la atención médica o al tratamiento adecuado. Por ejemplo, en nuestro caso, la falta de vacunación, no administrar los medicamentos, no acudir a los controles de crecimiento y desarrollo. Bueno, la desnutrición, el retraso del crecimiento de causa no orgánica, accidentes recurrentes, la infección leve o recurrentes o persistentes. Algo pasa en el entorno del niño que le genera infecciones constantes, la apatía por los procesos. Ustedes saben que con estos padres y madres o acudientes
tenemos que siempre, siempre trabajarles el ejercicio de corresponsabilidad. Es que nosotros prestamos un servicio, pero a su vez usted debe ser corresponsable con ese servicio y actuar frente a las situaciones que se presenten con su niño o su niña. La hiperactividad, la agresividad. Sabemos que estos dos son dos términos, agresividad e hiperactividad, son dos términos que coloquialmente de pronto le hemos dado una utilización inadecuada. ¿Cierto? Porque nosotros no debemos de llamar a un niño hiperactivo o agresivo. Eso no lo determinamos nosotros, ni ustedes como madres comunitarias, ni la coordinadora, ni la enfermera, ni siquiera yo como psicóloga, porque para esto hay unos especialistas específicos o unos psicólogos clínicos, unos psiquiatras, unos pediatras, unos neurólogos pediátricos, que deben de realizar unos procesos de valoración estandarizados para determinar que eso sucede. Muchas veces nosotros catalogamos a los niños de hiperactivos simplemente por ser niños, porque son niños que tienen un temperamento, digamos, fuerte, porque les cuesta un poquito socializarse con los demás o interactuar con los otros, porque no han desarrollado la tolerancia a la frustración, porque son niños que tienen, digamos, una carga elevada de energía para desarrollar muchas actividades o actividades constantes, pero nosotros los catalogamos, los señalamos y a eso tenemos que ponerle, digamos, la lupa, porque son términos que realmente pueden señalar no solo a ese niño, sino a esa familia. Entonces, a manera ya pues de conclusión, el protocolo nos permite a nosotros reconocer esos signos, esas alertas, pero lo fundamental es que ustedes tengan muy claros esos 3 pasos que debemos de hacer. Esos 3 pasos que nos van a permitir definir las rutas. Frente a las rutas de atención como tal que se deben activar, esto va a depender de la situación. Puede ser que nosotros activemos ruta en salud, que se traduciría a hacer el traslado de este niño a la entidad de salud más cercana y que sea entonces este primer respondiente, digamos, de entidad el que active todo lo demás. Porque sabemos que esto es como un hilito. Entonces, si nosotros acudimos al hospital porque la condición de salud o la situación lo amerita, ellos a su vez van a terminar de activar, en ese caso, por ejemplo, digamos una violencia sexual, con la comisaría de familia, ¿cierto? Pero ese primer respondiente que fue hospital es el responsable de activar. Nosotros no vamos a tener que ir a tocar 10 puertas, no. Si él nos recepcionó, si él nos recibió, él debe de activar con el resto para hacer lo que corresponda. Pero el sistema de salud, en este caso, entonces tiene que hacer su parte en cuanto a ese examen físico, emocional, si es necesario acudir a un tema de muestras, bueno, ya como del componente de salud como tal, que se realiza en este lugar. Si hay una situación de amenaza, si hay una situación de omisión o de negligencia, entonces nosotros acudiríamos a esa comisaría de familia para que ellos hagan todo el proceso de verificación de esos derechos de ese niño o esa niña y ellos determinen cómo actuar, ¿cierto? Esto en su momento también, y lo venimos haciendo en el trabajo con los padres, desde estas rutas de atención, como les decía ahorita, es muy importante clarificarlo respecto a la obligación que nosotros tenemos y el cómo se manejan estas rutas de atención, que no es que nosotros o ustedes como madres comunitarias inmediatamente tengan que salir con el niño para la comisaría, con el niño para la fiscalía, con el niño, ¿cierto? Es muy diferente cuando nosotros tenemos o ustedes tienen que activar una ruta en salud por un accidente. Es muy diferente ante estas situaciones, que claro, nosotros también debemos de conocerlo, también debemos de activar la ruta según lo que haya pasado, pero que sí diferenciemos cuando es una situación, digamos, de alertas o amenazas de vulneración de derechos a cuando nos sucede una situación dentro de la unidad de servicio o fuera de ella, que incluso debemos utilizar o que tenemos pues a disposición la póliza pues que tienen nuestros niños y nuestras niñas en cada uno de los contratos. Entonces,
Ya pues para concluir, les recuerdo que vamos a dejar entonces el formulario, o ya les suministramos el formulario para la asistencia, donde ustedes identifican con su unidad de servicio, con su nombre, con el municipio donde están ubicadas, en este caso pues que estamos los de los dos contratos. Y hay una cajita o digamos un apartado donde ustedes pueden manifestar las preguntas, las dudas, las inquietudes o alguna situación puntual que ustedes tengan, y ya de nosotros de manera interna pues filtraremos la información y contactaremos a la persona que sea necesaria. Y la segunda, para pues ya como el tiempo adicional que tenemos para este espacio de cualificación, es que tienen un tercer link donde van a entrar a hacer un proceso de retroalimentación o de respuestas ante lo trabajado en este un poquito más de media hora que vamos dialogando frente al proceso. Les agradezco mucho, recordarles que desde la integralidad estamos en pro de aportar a cada uno de los componentes al desarrollo integral de nuestros niños y las niñas, y por supuesto aportarles a ustedes desde su individualidad, desde cada una de las necesidades de sus unidades de servicio, de sus familias, de sus niños y de ustedes mismas, desde el rol que cada una ejerce. Que estén muy bien y esperamos contar entonces con la disposición para visualizar este material y responder los otros dos links que ya les explicamos y les suministramos. Muchas gracias.